Esto que estáis viendo es la circunferencia trigonométrica, que es simplemente una circunferencia centrada en 0 y de radio 1. En esta circunferencia podemos dibujar ángulos, y los dibujamos así. Empezamos en esta línea de aquí, el semieje X positivo, y vamos hacia arriba de esta manera, si el ángulo es positivo, si es negativo, pues hacia abajo. Una vez que hemos dibujado un arco de X radianes, simplemente dibujamos la línea que lo delimita desde el origen hasta que choque con la circunferencia. Medimos los ángulos en radianes, y lo único que hay que saber es que este ángulo es pi. Por tanto, una circunferencia entera sería 2 medias circunferencias, es decir, 2pi. Un cuarto de circunferencia sería 2pi entre 4, que es pi medios, y si quiero dibujar 5 pi sextos, lo único que tengo que hacer es dibujar pi, que es media circunferencia, partirlo en 6 trozos y contar hasta 5. Si el ángulo es negativo, por ejemplo, menos pi tercios, tendríamos que dibujarlo hacia abajo. Así que dibujamos menos pi, que es media circunferencia, pero empezando hacia abajo, la partimos en 3 trozos iguales y nos quedamos con el primero. ¿Y si el ángulo es más grande que 2pi, que es una vuelta entera? Pues simplemente damos la vuelta y seguimos. Por ejemplo, esto sería pi cuartos y esto sería 9 pi cuartos, que es pi cuartos más 2pi. O sea, una vuelta entera más pi cuartos. Como ves, pi cuartos y 9 pi cuartos como números son números distintos, pero generan el mismo ángulo, en el sentido de que generan la misma apertura dentro de la circunferencia trigonométrica. En resumen, para dibujar ángulos solo tenemos que tener en cuenta que pi es media circunferencia y dibujar nuestro ángulo en proporción a esto. Ahora, dado un ángulo X, nos fijamos en este punto que voy a llamar AB. El coseno de X se define como A, la primera coordenada de este punto, y el seno de X se define como la segunda, que es B. Es decir, el coseno de X es la parte horizontal del ángulo dibujado en la circunferencia trigonométrica y el seno es la parte vertical. Podemos sacar muchas propiedades útiles de senos y cosenos simplemente mirando este dibujo, pero en este vídeo vamos a centrarnos en calcular senos y cosenos de una serie de ángulos que digamos que merece la pena saberse. Es decir, el coseno de 0,73 es 0,74517,4. Es muy difícil de memorizar y no merece la pena. Sin embargo, el seno de pi sextos es un medio. Es simple, es fácil de memorizar y es útil porque es un ángulo que aparece mucho en la práctica. Así que, los ángulos que merece la pena saberse son los siguientes. Primero, los extremos de los cuadrantes. 0, pi medios, pi y 3 pi medios. Segundo, los puntos medios de cada cuadrante, que son cuartos de pi. Pi cuartos, 3 pi cuartos, 5 pi cuartos y 7 pi cuartos. Y por último, los sextos y tercios de pi. Pi sextos, pi tercios, 2 pi tercios, 5 pi sextos, 7 pi sextos, 4 pi tercios, 5 pi tercios y 11 pi sextos. A veces los ángulos de la parte de abajo se expresan en negativo. Por ejemplo, 11 pi sextos es el mismo ángulo que menos pi sextos, 3 pi medios es lo mismo que menos pi medios y así. En total nos quedaría una cosa como esta. Esto es la circunferencia trigonométrica completa, con todos los ángulos que merece la pena saberse y sus senos y cosenos. Aquí, en estos puntos, la primera coordenada es el coseno del ángulo, la parte horizontal, y la segunda es la parte vertical, el seno del ángulo.